Pues la preocupación y la pregunta, Ana, sería ¿qué sigue una vez aprobada esta ley en el Senado, la Ley de Seguridad Interior? Bueno, lo que sigue ahorita, digamos, el trámite jurídico sería, se tiene que comunicar el decreto al Ejecutivo, y aquí vienen 30 días que nosotros vemos como cruciales. En esos 30 días, el Ejecutivo tiene dos opciones. Una, o manifiesta su acuerdo con la ley, ¿no? La sanciona, es decir, es el acto de aceptación, la promulga y ordena su publicación, tiene 10 días más adicionales de los 30 para publicarlo, ¿no? La otra es que deje pasar el tiempo, que no haga nada, y si transcurren los 30 días no promulga, no sanciona, no publica, se considera promulgada la ley por sí misma, y entonces el presidente de la Cámara de Origen tiene 10 días para ordenar su publicación. Y la otra opción, que es a la que nosotros estamos apelando en este momento, es que haya la posibilidad de una inconformidad del Ejecutivo con la ley, con el contenido de la ley. En este sentido, el Ejecutivo lo que puede hacer es formular objeciones, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como el veto, ¿no? Y para esto tiene 30 días. En este caso, si hay alguna objeción por parte del Ejecutivo, regresaría a la Cámara de Origen para su debate. ¿Por qué nosotros estamos apelando, nosotros como colectivo Seguridad Sin Guerra y como colectivo también parte de pues esta lucha que ha sido crucial para el país en este momento? ¿Por qué estamos apelando a esta última opción? Pues simplemente por lo que ustedes han comunicado ya en su programa, por lo que hemos visto en numerosas ocasiones en medios de comunicación. Esta ley se dio en medio de un procedimiento opaco, una simulación de apertura de diálogo. Hay ausencia de argumentos sólidos para justificar por qué se requiere la presencia del Ejército en tareas de seguridad, en tareas de investigación. Pero además tenemos recomendaciones internacionales, casi todos los órganos internacionales se manifestaron en contra de esta ley, la Comisión Interamericana, la Oficina del Alto Comisionado, el mismo Alto Comisionado desde Ginebra, instituciones mexicanas como el INAI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cerca de 28 comisiones locales, el Parlamento Europeo. Es decir, hay una tremenda preocupación internacional porque se apruebe esta ley, porque sea publicada, porque entre en vigor, ¿no? Y aquí la cosa es claramente lo que se ha dicho, un país que utiliza al Ejército como medida para tareas de seguridad, pues es un país que se tiene que cuestionar seriamente si es una democracia. Uh-huh. Y la otra cosa, pues que también está la parte de qué es lo que la ciudadanía está diciendo. Nosotros lo que hemos visto a través de redes sociales, a través de manifestaciones en las calles, que esta ha sido una de las leyes más repudiadas por la ciudadanía. Yo no tengo memoria, por lo menos, de una ley que haya levantado tanto clamor por no ser aprobada, tanto disgusto, tanta incomodidad y sobre todo tanto miedo, en el sentido de que hemos vivido ya 11 años con el Ejército en las calles, en algunos lugares casi de manera permanente, sí. Y los resultados en términos de graves violaciones a derechos humanos son lamentables, ¿no? A 11 años tenemos cerca de 213,000 homicidios dolosos cometidos, más de 30,000 personas desaparecidas. Es decir, si cuando el expresidente Calderón decidió sacar al Ejército a las calles como una medida para disminuir la violencia y para combatir el crimen organizado, esa estrategia no funcionó. Eso está probado. Exacto. Lo que nos preocupa es que se quiera legalizar, ¿no? Y en ese sentido, pues en un país donde ya se violan sistemáticamente los derechos humanos y no pasa nada, ¿cómo supone esta legislación mayores riesgos o cambio para que quede muy claro al auditorio, abogada Ana Lorena Delgadillo? Bueno, lo primero es que el Ejército, o sea, se hará una declaratoria, la declaratoria la hace el presidente de la República, pero hay excepciones incluso en las que el Ejército puede actuar sin esta declaratoria. ¿Qué significa esta declaratoria? Pues que hay posibilidad, digamos, en ese momento de que una población en algún territorio concreto se esté pidiendo a la presencia del Ejército para realizar tareas de seguridad, pero las tareas quedan digamos, muy amplias porque cuando dan la definición de qué es seguridad interior, el término es tremendamente discrecional, o sea, no se alcanza a entender cuál es el alcance. Cuando se habla de acciones de seguridad interior también es muy amplio, no tenemos manera de saber hasta dónde puede llegar. Entonces, se puede utilizar al Ejército para realizar tareas de seguridad pública y esto implica, pues, de alguna manera que hay un desplazamiento de las facultades locales para atender el problema.
¿Cuáles son las cosas que más nos preocupan, además del peligro de que se utilice el ejército para tareas de seguridad? Bueno, primero, en lo que yo les decía, los conceptos son ambiguos. No se sabe hasta dónde puede llegar ni hasta dónde pueden ir las facultades. Eso se puede utilizar de manera arbitraria. Lo segundo es que va a permitir actuar las Fuerzas Armadas sin subordinarse a autoridades civiles. Es decir, ellos van a tener el mando de lo que va a estar pasando en este territorio. El otro problema es que si uno como ciudadano o como ciudadana quiere cuestionar ese tipo de acciones porque está viendo que hay violaciones a derechos humanos, que se están cometiendo arbitrariedades, pues la mala noticia es que los controles y mecanismos de rendición de cuentas son tremendamente frágiles y limitados. Es decir, si yo quiero promover un amparo, pues ya es demasiado tarde, porque cuando yo vaya a promover el amparo, para ese momento ya entró el ejército al territorio. Y otra de las cosas que nos preocupa mucho es, pues, para todo el término de manejo de la información, inhibe la transparencia y el acceso a la información. El ejército, bueno, estas autoridades que entran al mando de la declaratoria, el ejército puede solicitar información a cualquier autoridad, inclusive autoridades autónomas. Veamos el riesgo, por ejemplo, el peligro que corre a una institución, pues como el INAI o como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más bien que dentro de su autonomía se estarían violando los principios, pues, de no intervención en la información que tiene que manejarse de manera tan confidencial. Y yo creo que aquí también el otro peligro es qué va a pasar con el tema de la protesta social, porque vamos a suponer que sale un grupo de personas a manifestarse por el tema de ejecuciones en un territorio, por el tema de desapariciones, porque hay una inconformidad, pues, lo que es el derecho a la protesta que nosotros conocemos. Se les ocurre cerrar la PGR de alguna institución de gobierno, y si se considera que eso está poniendo en riesgo la institucionalidad de la PGR o de la Fiscalía, lo que sea, pues ahí se pueden tomar decisiones arbitrarias para sacar al ejército para combatir esta protesta social. Entonces, en el fondo se está utilizando el ejército contra la población civil. Y ese es uno de los grandes riesgos. El uso del concepto de seguridad interior y el uso del ejército, pues es propio de regímenes autoritarios, no es propio de regímenes democráticos como el que quisiéramos ver en México, ¿no? Es uno de los grandes riesgos, bien lo mencionas, la actuación militar también incidirá en la violación sistemática de derechos humanos, no porque lo aventuremos, sino porque lo hemos visto ya en los últimos 11 años. Ana Lorena, ¿qué sucede después? Ahora, después de estos pues escenarios que planteas, si consideramos que se publica la ley, la promulga el Poder Ejecutivo, entonces cualquier interesado podría interponer recursos de inconstitucionalidad, ¿o de quién es competencia? Bueno, aquí, digamos, como ciudadanos tendríamos que el derecho a promover amparo. Hay que ver cuál es el acto de aplicación qué parte de la aplicación de la ley se considera que ya está afectando a un derecho de las personas. Nosotros estamos junto con otras organizaciones, evidentemente, analizando eso, pero también vemos otros dos caminos, tanto las controversias constitucionales como las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? En el tema de las controversias, evidentemente ahí, digamos, quien tiene facultades para presentarlo sería la Federación, una entidad federativa, un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, las cámaras, digamos, también de los estados o las comisiones permanentes, alguna entidad federativa, 2 municipios de diversos estados. Es decir, la Constitución contempla qué autoridades pueden ser, ¿no? 2 poderes de una misma entidad, un estado y sus municipios, una entidad federativa, o 2 órganos constitucionales autónomos, ¿no? En este caso, la controversia se presentaría porque se plantea que hay una invasión en una de las competencias, ¿no?, locales. Entonces, aquí lo que nosotros estamos pensando en este caso es que en el momento en el que el ejército toma las facultades en materia de seguridad pública o en materia de investigación incluso, puede haber una invasión en las facultades locales de los órganos, ¿no? Y la otra es la acción de inconstitucionalidad, ¿no?, que aquí, digamos, son diferentes las autoridades que lo pueden presentar, los actores pueden ser el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el equivalente al 33% de los integrantes del Senado, el Ejecutivo Federal por conducto del Consejo Jurídico de Gobierno, el equivalente al 33% de integrantes de alguna de las legislaturas, partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
y la Fiscalía General de la República, bueno, en este caso sería la PGR, ¿no? Eso sería. Ahora, evidentemente, pues en este momento se está pensando, ¿no?, ya en todas las acciones jurídicas, porque se van a accionar. Ya ha habido diferentes manifestaciones, pues, de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de partidos políticos que están dispuestos a seguir cuestionando esta ley. Y si acaso la Suprema Corte decidiera avalar esta ley, pues queda aún en el ámbito internacional. Pero bueno, me parece que en estos momentos es cuando realmente se están poniendo a prueba si existen estos equilibrios que dice tener una democracia, ¿no? Claro, y también, es decir, ¿sí? Sí, Te Ana escuchamos. Lo que decía es justamente eso, ¿no? O sea, si tenemos realmente una división de poderes, donde el Poder Legislativo le toca realmente ver si alguna ley, si algún precepto está violando los principios de un Estado democrático, entonces tendríamos que estar tranquilos en el sentido de que la Suprema Corte lo va a atender, ¿no? Pero bueno, también hemos visto a una Corte, pues, que hemos tenido algunas decepciones con algunas resoluciones. No siempre se conduce de la manera que uno esperaría. Creo que en este momento se pondría con esta ley a gran prueba para que realmente demuestre, pues, que es la Corte que merece un país democrático, ¿no?